Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a desentrañar algunos de los engaños más monumentales de la historia. Mentiras que cambiaron el curso de los acontecimientos, crearon leyendas y en muchos casos todavía resuenan en nuestros días. Prepárense, porque vamos a destapar las 20 mentiras más grandes de la historia. Empezamos fuerte con el caballo de Troyan Dao. La historia clásica nos cuenta cómo los griegos, tras 10 años de asedio, fingieron retirarse y dejaron un enorme caballo de madera como ofrenda. Los troyanos, creyendo que era un regalo para los dioses, lo introdujeron en su ciudad. Por la noche, soldados griegos salieron de su interior, abrieron las puertas y sellaron el destino de Troya, aunque muchos historiadores debaten su veracidad. Es el símbolo definitivo del engaño estratégico. Ahora viajemos a la antigua Roma. ¿Sabían que el emperador Nerón no incendió Roma? La imagen de Nerón tocando la lira mientras la ciudad ardía en el año 64 es una de las más famosas de la historia. Sin embargo, la mayoría de los historiadores modernos coinciden en que es falso. Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio y, de hecho, organizó los esfuerzos de socorro. La mentira fue probablemente propaganda de sus enemigos políticos para manchar su reputación. Saltamos a la Edad Media con la donación de Constantino. Este fue un documento falso que supuestamente otorgaba al Papa un poder inmenso sobre los territorios del Imperio Romano de Occidente. Durante siglos, se utilizó para justificar el poder temporal de los papas. No fue hasta el Renacimiento que el humanista Lorenzo Valla demostró, a través de un análisis lingüístico, que el documento era una falsificación creada cientos de años después de la muerte de Constantino. Y hablando de falsificaciones, ¿qué me dicen del hombre de Piltdown? En 1912 se anunció el descubrimiento en Inglaterra del eslabón perdido entre el simio y el hombre. Durante más de 40 años, la comunidad científica creyó en su autenticidad. Pero en 1953 se reveló el fraude en él. Cráneo era una combinación de un cráneo humano medieval y la mandíbula de un orangután, teñidos para parecer antiguos. Una mentira que retrasó el estudio de la evolución humana durante décadas. Y la famosa frase de María Antonieta, «que coman pastel», se dice que la dijo cuando le informaron que el pueblo francés no tenía pan. Esta cita se convirtió en el símbolo de la desconexión de la monarquía con el sufrimiento de su gente. La realidad es que no hay ninguna evidencia de que ella dijera eso. La frase probablemente fue inventada por los revolucionarios para avivar el odio contra la reina. Pasemos al siglo XX. La propaganda de guerra está llena de mentiras. Por ejemplo, la idea de que los soldados alemanes cometían atrocidades masivas en Bélgica durante la Primera Guerra Mundial fue enormemente exagerada por la propaganda británica para animar a Estados Unidos a unirse a la guerra. Si bien ocurrieron crímenes, la escala fue manipulada para fines políticos. Otra gran mentira es la de los protocolos de los sabios de Sion. Este texto, publicado por primera vez en Rusia en 1903, pretendía ser las actas de una reunión de líderes judíos que conspiraban para dominar el mundo. Es una de las falsificaciones más infames y dañinas de la historia, utilizada para justificar el antisemitismo y la persecución en todo el mundo. A pesar de haber sido desacreditado repetidamente, todavía hay quienes creen en él. Vámonos al espacio. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética afirmó que el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, había dicho: no veo a ningún dios aquí arriba. Esta frase fue utilizada como propaganda atea por el Estado soviético. Sin embargo, amigos cercanos de Gagarin y transcripciones posteriores revelaron que nunca dijo eso. De hecho, Gagarin era un cristiano ortodoxo. ¿Y recuerdan la famosa transmisión de radio de Orson Welles de la Guerra de los Mundos en 1938? La leyenda dice que causó un pánico masivo en todo Estados Unidos, con gente huyendo de una supuesta invasión marciana. Si bien algunos oyentes se asustaron, la idea de un pánico nacional fue una exageración masiva de los periódicos, que querían desacreditar a la radio, su nuevo competidor en los medios. Aquí va, una más moderna en las armas, de destrucción masiva en Irak en 2003. La justificación principal para la invasión de Irak fue la afirmación de que el régimen de Saddam Hussein poseía un arsenal de armas de destrucción masiva. A pesar de intensas búsquedas después de la invasión, nunca se encontraron tales armas.
Esta afirmación, basada en inteligencia defectuosa o manipulada, condujo a una guerra con consecuencias que se sienten hasta hoy. Regresemos a la historia. ¿Sabían que la idea de que la gente en la Edad Media creía que la Tierra era plana es en gran parte un mito? Los eruditos, desde los antiguos griegos, sabían que la Tierra era redonda. Esta mentira se popularizó en el siglo XIX para pintar a la Edad Media como una época de ignorancia y superstición, en contraste con la ilustración de la ciencia moderna. Otra mentira conveniente fue el incendio del Reichstag en 1933. El Parlamento alemán fue incendiado, y los nazis culparon inmediatamente a los comunistas. Utilizaron este evento como pretexto para suspender las libertades civiles, arrestar a sus oponentes políticos y consolidar el poder de Hitler. Muchos historiadores creen que los propios nazis estuvieron detrás del incendio. Hablemos de negocios. El caso de Enron. A principios de los 2000, Enron era una de las compañías de energía más grandes del mundo, pero su éxito se basaba en un fraude contable masivo. Los ejecutivos ocultaron miles de millones de dólares en deudas a través de entidades de propósito especial. Cuando la verdad salió a la luz, en 2001, la compañía se derrumbó, llevándose los ahorros de miles de empleados y marcando uno de los mayores escándalos corporativos de la historia. Continuamos con una mentira artística, a los cuadros de Jan van Meegeren. Durante la Segunda Guerra Mundial, este pintor holandés vendió falsificaciones de Vermeer, uno de los maestros holandeses, a los nazis. Después de la guerra, fue arrestado por colaborar con el enemigo al venderles patrimonio nacional. Para salvarse, tuvo que demostrar su inocencia, confesando una mentira a un mayo Eran, que él mismo había pintado los cuadros. Tuvo que pintar un nuevo Vermeer frente a los tribunales para probarlo. Y no podemos olvidar el escándalo de los diarios de Hitler. En 1983, la revista alemana Stern anunció el descubrimiento de los diarios personales de Adolf Hitler y pagó millones por ellos. El mundo quedó fascinado, hasta que expertos forenses demostraron que eran una falsificación bastante burda, escrita en papel moderno con tinta moderna. El falsificador, Konrad Kujau, fue a la cárcel y la revista quedó en ridículo. Vamos con una de la era digital. El bug del milenio hoy 2000 Se predijo un caos mundial cuando los ordenadores, supuestamente incapaces de pasar del año 1999 al 2000, colapsarían. Se gastaron miles de millones en todo el mundo para actualizar los sistemas. Al final, el 1 de enero del 2000 llegó y casi no pasó nada. Fue una amenaza real, evitada por un gran esfuerzo, o una exageración masiva. El debate continúa. Otra mentira, que afectó a la salud pública, fue la afirmación de que las vacunas causan autismo. Este mito se originó en un estudio fraudulento de 1998 que desde entonces ha sido completamente desacreditado y retirado. El médico que lo publicó perdió su licencia. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y esta mentira ha alimentado movimientos antivacunas que han provocado el resurgimiento de enfermedades prevenibles. ¿Conocen la historia de los Lemmings suicida? Una película de Disney de 1958, White Wilderness, mostró a multitudes de lemmings lanzándose por un acantilado al mar. Esto creó el mito popular de que estos roedores cometen suicidio en masa. La verdad es que el equipo de filmación los empujó deliberadamente por el acantilado para conseguir una escena dramática. En la vida real, los lemmings no se suicidan. Ahora, una mentira que redefinió un país en el incidente del Golfo de Tonkin. En 1964, el gobierno de Estados Unidos afirmó que buques de guerra norvietnamitas habían atacado sin provocación a destructores estadounidenses en el Golfo de Tonkin. Este ataque fue la justificación para una escalada masiva de la participación de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Años después, se reveló que el segundo supuesto ataque nunca ocurrió. Y para terminar, una mentira que dio forma a la exploración. Cristóbal Colón no se propuso demostrar que la Tierra era redonda. Como ya dijimos, la mayoría de la gente educada de su tiempo ya lo sabía. Su gran mentira fue sobre la distancia hacia subestimó deliberadamente la circunferencia de la Tierra para convencer a los reyes de España de que su viaje hacia el oeste era factible y más corto que la ruta
oriental. Si América no se hubiera interpuesto en su camino, su expedición habría fracasado por completo. Y ahí lo tienen. Un recorrido por algunas de las mentiras más impactantes que han moldeado nuestro mundo. Desde la guerra y la política hasta la ciencia y el arte, el engaño ha sido una constante en la historia humana. ¿Cuál de estas mentiras les sorprendió más? ¿Conocen alguna otra que deberíamos haber incluido? Déjenlo en los comentarios. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestros próximos videos. Hasta la próxima.